buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional. El día de hoy tenemos un programa especial en coordinación con el Instituto de Estudios Latinoamericanos y tenemos el gusto de contar con una profesora invitada, la doctora Julieta Rostica. Nos acompaña también el profesor del Instituto de Estudios Latinoamericanos, Andrés Mora, y mi persona, Marcela Ramírez, que estaremos compartiendo un momento de diálogo con la profesora Rostica y tenemos como objetivo general reconocer a rasgos generales su trabajo en estudios transnacionales y que nos comparta un poco sobre este contexto complejo latinoamericano en términos históricos. Gracias, Marcela. Bueno, lo primero es siempre presentar a nuestra invitada. Y la profesora Rostica es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, es docente en la Universidad de Buenos Aires, además de investigadora allí en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. Es coordinadora del grupo de estudios sobre Centroamérica y algunos de sus grandes temas o líneas de investigación son la Guerra Fría latinoamericana, las redes contra insurgentes, el terrorismo de Estado en Guatemala durante el conflicto armado interno, los autoritarismos en general, pero específicamente en Centroamérica. Y bueno, es autora de varios artículos académicos, bastante consultados, muy utilizados en las ciencias sociales en América Latina, y también de capítulos de libros. Su obra más reciente es Racismo y Genocidio en Guatemala, una mirada de larga duración. Muchas gracias por este espacio que nos da, Julieta. Y quisiéramos empezar tal vez por lo más básico, ¿verdad? Que es como situar una definición, un concepto de lo que son los estudios transnacionales y qué le aporta a esta perspectiva al estudio o al desarrollo en general de las ciencias sociales en América Latina. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, los estudios transnacionales realmente que es un campo, una estrategia de investigación, diría yo, que yo creo que se puso en funcionamiento y se utilizó bastante en América Latina en la producción latinoamericana de las ciencias sociales en la década del 60 y 70. Sin embargo, no estaba institucionalizada como tal. Yo creo que hay una especie más de arquitectura sobre la estrategia de investigación y la metodología de trabajo ya a principios de siglo. Está cada vez más lentamente, porque hay bastantes dificultades como para poder trabajar con esa estrategia en América Latina difundiéndose. Yo creo que lo fundamental de los estudios transnacionales tienen que ver con corrernos un poco del objeto de estudio y de la unidad de análisis basada en el Estado de Nación para tratar de pensar y hacer preguntas de investigación sobre redes, ¿no? Redes transnacionales, contactos transnacionales, vínculos transnacionales, espacios transnacionales, es decir, aquellos vínculos entre nuestras, por ejemplo, sujetos, actores sociales, colectivos, hasta incluso ideas que trasvasan las fronteras nacionales. Yo diría, o sea, es mucho más que eso, pero creo que se puede, tal vez el foco estaría ahí, ¿no? Perfecto. Julieta, usted es socióloga de formación y sin embargo tiene un enfoque en su investigación que tiene una mirada muy histórica que atraviesa temáticas como los autoritarismos, del enfoque de los estudios internacionales, el genocidio en Guatemala, por ejemplo. Hay un fuerte énfasis geográfico en este país. ¿Qué fue lo que hizo que una argentina se interesara por investigar Guatemala? Bueno, eso siempre me hacen esa pregunta. Yo creo que hay una intuición de base que tiene que ver con que los procesos represivos latinoamericanos tienen algunos puntos de contacto. En Argentina, cuando yo empecé a investigar el caso de Guatemala, en realidad había una gran discusión y un gran debate sobre el concepto de genocidio, ¿no? Si el concepto de genocidio era aplicable o no al proceso represivo que se había vivido en Guatemala, en Argentina, de la dictadura institucional de las Fuerzas Armadas del 76 al 83. Se estaba discutiendo bastante y una de las motivaciones de empezar a trabajar el caso de Guatemala tiene que ver con encontrar otro caso nacional que no sea
el propio, para poder tensionar precisamente esa categoría, ¿no? De todos modos, esto, a ver, son ideas o sensaciones o intuiciones que van surgiendo en el momento en que uno va transitando por distintos países latinoamericanos y de repente, verdaderamente cuando llegué a Guatemala sentí que había algo ahí que había que investigar y que trabajar, ¿no? Yo vengo de la sociología y la sociología a veces siempre buscamos esos como casos tipo ideales, ¿no? Más muy en el sentido de la sociología weberiana. Entonces, el caso guatemalteco era el caso más parecido, digamos, que aplicaba la definición de la Convención para la Prevención y Castigo del Delito de Genocidio de 1948. Es un caso sobre el que no había tanta discusión. No sé, a ver, se debatió muchísimo adentro de Guatemala, pero sin embargo había ciertos consensos, por ejemplo, en los informes de las comisiones de verdad, después un juicio en la Audiencia Nacional de España. O sea, es como había determinadas cuestiones muy explícitas, digamos, y evidencias, digamos, que nos venían a decir, bueno, a ver, por lo menos se está debatiendo menos que en el caso de Argentina, y es un concepto que aplica. Yo empecé a trabajar un poco eso. De todos modos, en Guatemala hay mucha diferencia entre la violencia rural y la violencia urbana, y ahí sí, cuando empecé a establecer comparaciones, ahí yo no estaba haciendo estudios transnacionales, sino más bien utilizaba la metodología comparativa de la sociología histórica, sí empecé a notar como fuertes diferencias en la represión de las zonas urbanas y las zonas rurales, lo que también me llevó posteriormente a empezar a trabajar e investigar específicamente las desapariciones forzadas de las zonas urbanas, en donde ahí sí encontraba fuertes similitudes con el caso argentino. Hay muchas motivaciones más, pero yo creo que si pudiera sintetizar, podría decir eso. En esta línea me interesaba, si pudiera profundizar en una cuestión que nosotros como centroamericanos percibimos cuando viajamos al sur, ¿verdad? A encuentros, congresos y demás, y pareciera que América Latina se estudia o Suramérica o México, y ese espacio que es Erismo, todavía pienso yo que es un mundo por conocer desde la propia América Latina, ¿verdad? Y me gustaría conocer cómo ha sido esa experiencia suya de desarrollar estos estudios sobre Centroamérica en Argentina, ¿verdad? Tan lejos de la región. ¿Qué ha significado también eso en términos de puertas que se abren, nuevos obstáculos, o cómo darle también a Centroamérica un lugar en la Academia Latinoamericana? Bueno, es una pregunta, es por lo menos un comentario bastante importante, porque yo hace más de 25 años que soy docente de una materia que se llama Historia Social Latinoamericana de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, y todas las cátedras de Historia Social Latinoamericana en ese entonces se enfocaban mucho en estas regiones que estás mencionando, o en grandes países, o sea, como México, Brasil, bueno, los casos nacionales que rodean la frontera, Bolivia, Paraguay, pero sí había una omisión grande de la región centroamericana. Yo eso en un principio, cuando era docente, y lo sigo siendo, pero cuando era muy jovencita, esa omisión se la atribuía a los conflictos armados, la situación complicada que había padecido la región centroamericana, que en términos generales era muy reciente, porque yo precisamente la primera vez que viajo es en el 99, 2000, o sea, estaban recién terminando los procesos de paz con los trabajos de las comisiones de verdad. En Guatemala era en el 99 un momento bastante complicado, en donde estaba el referéndum, había salido el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Bueno, entonces, en principio yo se lo atribuía a eso. Yo digo, bueno, realmente, o sea, ¿en qué medida puede haber, digamos, funcionado las universidades centroamericanas en un contexto tan complicado? Entonces, realmente, si había algo, bibliografía, por ejemplo, en Argentina, toda era de la década del 80 para atrás.
¿no? O sea, era como muy vieja, por decir. Entonces también era muy dificultoso citar trabajos. Uno podía encontrar tal vez literatura más novedosa producida en Estados Unidos, producida en Francia, en Europa, pero muy poco producido, nada de América del Sur, nada. Y la verdad que entonces en ese entonces a mí me empezó empecé a sentir un poco esa necesidad de que había que reponerle la historia centroamericana y que tenía la historia centroamericana para decir sobre la historia social latinoamericana, ¿no es cierto? Entonces en ese momento empezamos a hacer una investigación, digamos, en todas las bibliotecas del país, a ver qué es lo que tenían esos repositorios documentales sobre América Central. Bueno, efectivamente constatamos que lo que había era prácticamente nada. Entonces cuando yo vuelvo de hacer la maestría en España, vine como convencida de armar un grupo, bueno, como se llama ahora, ¿no? El Grupo de Estudios sobre Centroamérica. Tal vez era la primera que me estaba formando en posgrado, investigando a fondo un país centroamericano, y eso me daba las posibilidades de decir, bueno, a ver, empecemos a pedir bibliografía, donaciones y demás, y empezamos a armar como una especie, primero un pequeño grupo y posteriormente una pequeña biblioteca que ahora cada vez es más grande sobre América Central. Y eso fue bastante importante porque también fue replicado en otros países de América del Sur, grupos similares mucho tiempo después que nos preguntaban cómo habíamos hecho y demás. Y entonces empezaron a surgir las primeras investigaciones sobre América Central desde el sur, que yo creo que es interesante, porque las preguntas precisamente que podemos hacer son diferentes, ¿no? Que las que puede hacer un europeo, que las que puede hacer un estadounidense, o las preguntas de investigación que pueden hacerse los propios centroamericanos sobre sus propios países, sobre su propia región. Así que en ese sentido creo que estamos logrando hacer algo bastante importante, una institucionalización bastante fuerte del grupo. Creo que el grupo quedó, pudimos hacer una página de internet y bueno, y es un espacio además al servicio de los centroamericanos, porque lo cierto es que cuando van alumnos y alumnas de estos países y llegan a Argentina, a veces necesitan un espacio por lo menos de diálogo o de contención, hasta de cuestiones migratorias que a veces le puede dar apoyo a otros estudiantes. Entonces creo que esto es importante decirlo, que es un espacio que está abierto para cualquier estudiante centroamericano que quiera ir a Argentina, ya sea a investigar, porque también funciona como un espacio de estancia de investigación posible, en donde nosotros podemos hacer cartas si es que las necesitan, y bueno, y también, por ejemplo, anotarse en los posgrados. Ahora las becas son menores por las políticas de gobierno, pero está la maestría en estudios latinoamericanos, que también es un espacio muy lindo y que siempre hay un pequeño grupito de centroamericanos que siempre están. Así que... No, y se lo consultaba porque creo que efectivamente es un trabajo importante el que vienen realizando, ¿verdad? Entretejer estos puentes, ¿verdad? Que naturalmente existen entre Centro y Suramérica, pero que bueno, nuestra historia, la política, el desarrollo mismo de las ciencias sociales ha ido distanciando. Vamos a llegar entonces a lo que es al final de este primer bloque de la entrevista, y hacemos una pausa y regresamos entonces para continuar el diálogo con la profesora Rostica. Continuamos con la entrevista a la doctora Julieta Rostica. Ahora quisiéramos, doctora, pasar al tema de las redes transnacionales y ahondar en ese trabajo que usted nos ha venido comentando, ha realizado en Guatemala, y cómo ha ido descubriendo esa articulación de una red entre Argentina y Guatemala. Si pudiera profundizar un poco más en ese trabajo que ha venido realizando, ¿nos podría explicar cuáles han sido los actores que ha encontrado que forman parte de estas redes militares, organizaciones civiles, paramilitares? Y luego ha encontrado que después de los procesos de democratización en América Central y particularmente en Guatemala, estos actores desaparecieron, se transformaron, cambiaron de máscara.
¿Qué ha sucedido con estos actores en el transcurso del tiempo? Bueno, yo lo que vengo investigando desde el año 2012, que en realidad es cuando, o sea, que vendría a ser como una segunda investigación ya más profunda, sobre, ahí sí, ya no tanto desde la utilización de la metodología comparativa, sino a través de los estudios transnacionales, es precisamente tratar de explicar esas similitudes en el ejercicio de la represión política en las zonas urbanas, específicamente la desaparición forzada de personas, y si atrás de esas similitudes en el ejercicio de la represión política, en realidad no había una especie de colaboración y coordinación represiva entre las Fuerzas Armadas de Argentina, aunque no, es posible extender hacia el Cono Sur, y Guatemala, aunque también es posible extender al resto de los países centroamericanos. Entonces, básicamente la investigación que empezó en el archivo de la Cancillería Argentina y que después se fue ampliando cada vez más en otros fondos documentales, lo que intentó hacer es, en principio, tratar de identificar cuáles fueron las modificaciones institucionales a la infraestructura, digamos, que creó la dictadura militar argentina para poder, digamos, establecer esa colaboración con Guatemala y el resto de los países centroamericanos. Ahora, yo me quedo con Guatemala porque tu pregunta fue específica con Guatemala. Después, posteriormente, ¿quiénes fueron los militares argentinos que habían llegado a Guatemala? ¿Cuáles fueron los militares guatemaltecos que llegaron a la Argentina? Y a través de ese rastreo de nombres, empezar a descubrir qué es lo que hacían cuando algunos iban para allá y los otros venían para acá, ¿no? Entonces, a partir de esa como especie de reconstrucción de nombres, lo que pude identificar es que precisamente los militares argentinos que habían venido los militares guatemaltecos que habían venido a la Argentina habían llegado básicamente para tomar cursos, unos cursos de inteligencia en la Escuela de Inteligencia de las Fuerzas Armadas del Ejército Argentino, que tenían una sigla que eran los CODE 600, y además, y profundizando sobre esos cursos, también podemos identificar cuáles eran los objetivos de esos cursos que las Fuerzas Armadas Argentinas brindaban para los militares de los países amigos. Y fue muy interesante también observar que dentro del conjunto de militares latinoamericanos y de otras partes del mundo que llegaban a Argentina para tomar esos cursos, los guatemaltecos eran muchos. Y no solo eran muchos, sino además que eran personajes muy importantes, y que estaban en puestos claves en la represión política de Guatemala, ¿no? Entonces hubo directores de inteligencia tomando ese curso de Argentina. Por ejemplo, José Mauricio Rodríguez Sánchez, que fue el director de inteligencia de José Efraín Ríos Montt, que él fue uno de los acusados por genocidio, tanto creo que también en la Audiencia Nacional de España como en tribunales locales. No recuerdo ahí si también en la Audiencia, creo que también, o en los dos juicios que se hicieron en Guatemala. Pero también otros directores de inteligencia que también tomaron ese tipo de cursos, que, como digo, tenían objetivos específicos. Algunos formaban en lucha contra la subversión, otros formaron en los llamados lugares de detención temporaria, que en Argentina son conocidos como lugares clandestinos de detención. Otros cursos formaban específicamente sobre doctrina militar, bueno, etc. Entonces lo que podemos identificar son esos militares, y haber identificado que esos militares vinieron a la Argentina es muy importante, porque gente vinculada, que está acusada en juicios, no solo José Mauricio Rodríguez Sánchez, sino otros de otros juicios que están actualmente en curso. Casos muy importantes como Diario Militar y otros. Pero por otro lado también logramos reconstruir quiénes fueron los argentinos que también habían llegado a Guatemala, a Honduras, a El Salvador,
Y ahí logramos sí observar fuertes diferencias entre los países centroamericanos. En el caso de Guatemala, más bien lo más importante, no llegaron tanto asesores militares con el rango que tuvieron los asesores que llegaron a Honduras. Llegaron más bien como comisiones militares, pero comisiones militares de muy larga duración, que eso es muy llamativo, ¿no? Y en un periodo histórico muy complejo de la historia de Guatemala, ¿no? Estamos hablando de los años 80, estamos hablando del año 81, ¿no? Años en donde hubo muchas desapariciones forzadas y que sobre todo mucha formación en inteligencia, ¿no? A veces no necesariamente los militares que llegan a un país son los que están involucrados directamente en operativos, sino que están más bien vinculados a espacios, por ejemplo, de formación. Y otra cuestión muy importante para poder reconstruir esto de las redes y el para qué, bueno, fueron también la venta de armas, que fueron muchas misiones vinculadas a la venta de armas, y también en lo que tiene que ver una cuestión vinculada más bien a la transnacionalización de ideas, ¿no? De doctrinas, ¿no? Porque en estos cursos que se tomaban y que se tomaron desde la década del 60, hay que decirlo, estos fueron importantes, pero también fueron muy importantes los que se hicieron a partir de la década del 60 en adelante, en donde circuló toda una literatura y una bibliografía que, por ejemplo, está contenida en el Manual de Guerra Contrasubversiva de Guatemala, ¿no? Ahí uno puede ir tejiendo ciertas redes, que estas conexiones entre Argentina y Guatemala son importantes, pero ahí uno ya empezó a tejer otras, ¿no? Porque ya aparecen nombres, entonces uno puede encontrar salvadoreños, hondureños, chilenos, y entonces estas redes de las Fuerzas Armadas son muchísimo más complejas, que se entrelazan con esas redes de las ultraderechas civiles, que yo he investigado bastante a partir del 72, cuando se funda la Confederación Anticomunista Latinoamericana en México, y que adopta unas características muy singulares, porque la verdad que se entrelazan con las redes de las Fuerzas Armadas. O sea, uno encuentra que los integrantes de la Confederación Anticomunista Latinoamericana no eran militares, eran todos civiles. Pero sin embargo, por ejemplo, en los congresos, la inauguración de los congresos, las conferencias en los congresos, eran de militares muy importantes, de Chile, de Argentina, de Paraguay, ¿no? Eso llama poderosamente la atención. Y más poderosamente llama la atención cómo en realidad la Secretaría General de esta organización de ultraderecha estaba en México. Cuando generalmente pensamos todo este periodo de la historia reciente latinoamericana, vemos que México es un país que se omite, digamos, en la construcción precisamente de estas redes represivas. Y yo creo que es muy importante empezar a investigar México. Ya se está investigando, pero yo creo que cada vez es más importante empezar a investigar México, ¿no? Así que... y me falta responder otra parte que habías hecho de la pregunta, que tiene que ver con qué pasa con estos personajes que encontramos en estas redes en el pasado. Bueno, lo que encontramos es que, por ejemplo, Callejas y Callejas, un ex director de inteligencia de Guatemala, son personas vinculadas al crimen organizado, al tráfico, ¿no? A las empresas de seguridad privadas. Entonces, digamos, ahí sí siento a veces que hay una diferencia respecto del caso argentino, porque en el caso argentino las Fuerzas Armadas quedaron bastante devastadas después de la Guerra de Malvinas, ¿no? Ahí hay una fuerte diferencia entre la transición hacia la democracia en Argentina con el resto de los países, que no fue una transición negociada, no fue una transición pactada. Entonces, realmente las Fuerzas Armadas sintieron, los militares, digamos, realmente quedaron un poco desarmados. Esa es la sensación. Costó mucho tiempo, ¿no? Y a veces algunas movilizaciones hubo. Los procesos de memoria de verdad y de justicia no fueron fáciles, fueron muy complejos. Pero sí, claro que uno encuentra que, por ejemplo, que en Guatemala estos militares del pasado siguen articulados hasta la actualidad. Por ejemplo, la Fundación contra el Terrorismo,
¿no? Tiene un rol muy fuerte en el negacionismo. Así que... Me interesaba retomar una idea de lo que usted nos comentaba en relación a la transnacionalización de las ideas, su circulación, porque bueno, ahorita nos hace referencia a un periodo muy concreto que pueden ser los años 70, ¿verdad? Pero dentro de ese estudio que ustedes han hecho de la Guerra Fría, desde esta perspectiva transnacional, y ¿cómo podría explicarse o qué elementos tienen ustedes también para empezar a dar alguna explicación sobre esos canales que permitieron la circulación de las ideas, de los posicionamientos, de materiales? Estoy pensando, por ejemplo, desde un mercado editorial, contactos entre empresarios, de repente entre figuras de las conferencias episcopales de cada país de América Latina. Es decir, cómo se articula no solo lo militar, sino también, digamos, su correlato, digamos, en la sociedad civil, ¿verdad? De estas redes, porque al final también eso hizo posible que surgieran, ¿verdad?, estos fenómenos o estas expresiones de estados terroristas o de un autoritarismo desmesurado, ¿verdad? O requirió quizás también, ¿verdad?, ese apoyo o ese sustento desde la sociedad civil que de alguna manera legitimara esa posibilidad de acción. Sí. Sí, totalmente. O sea, porque por un lado nosotros lo que tenemos, sí, son los canales y los vínculos entre las Fuerzas Armadas. Nosotros en Argentina siempre tenemos muy en cuenta todo el proceso de circulación de ideas que hubo de Francia a Argentina en materia de Fuerzas Armadas, militar, ¿no? Y después, bueno, lo que fueron las escuelas la Escuela de las Américas, ¿no? O sea, las Fuerzas Armadas como corporación, la verdad que es una corporación muy importante en América Latina, se profesionalizaron muchísimo las Fuerzas Armadas y tienen sus redes y se conectaron en todos estos espacios transnacionales, ¿no? Escuelas de formación de oficiales, escuelas de formación de comando y Estado Mayor, ¿no? Ahí uno puede encontrar todo esto. Ahora, por el lado de la sociedad civil es muy interesante tu pregunta, porque efectivamente... parte de la historia reciente en Argentina efectivamente investiga el consenso de la sociedad civil respecto del golpe de Estado. O sea, el golpe de Estado de 1976 sí efectivamente fue una ruptura institucional, donde efectivamente, o sea, bueno, una dictadura no tiene legitimidad de origen, o sea, nadie los votó para que usurpen el poder, o sea, de hecho ponen fin a la Constitución Nacional, cierran el Congreso, o sea, todas las instituciones democráticas quedan suspendidas, pero sin embargo hubo un cierto consenso de la sociedad civil, ¿no? Y eso es lo que cada día se está investigando más. O sea, un golpe de Estado no llega así de la nada, sino que hay algo que se va tejiendo a lo largo del tiempo y que va creando, yo creo que hasta como el clima perfecto para que un golpe de Estado se dé y sobre todo se mantenga en el tiempo. Porque ese es el tema, ¿no? O sea, que permita una especie de construcción de cierto orden político. Es como muy paradójico lo que estoy diciendo, pero es así. Entonces, realmente que hay que mirar, por ejemplo, a los empresarios. No, en la actualidad, y desde hace hace unos años atrás, están empezando los juicios a los empresarios, ¿no? Se les llama la responsabilidad empresarial. Cómo en realidad los empresarios en Argentina y grandes empresas estuvieron directamente involucrados en desapariciones forzadas. Pero además uno puede ver el apoyo de ciertas empresas en un montón de lados, ¿no? Yo, por ejemplo, justo cuando estaba viniendo para acá, una colega brasileña me dice: ay, Julieta, no encuentro la revista de la Escuela Superior de Guerra en el archivo, no me acuerdo dónde estaba, en el Archivo General de la Nación. Le digo: no, es que esa revista está en la Escuela Superior de Guerra. Y digo, la revista de la Escuela Superior de Guerra. Algo que a mí me llamó la atención, por ejemplo, la revista de la Escuela Superior de Guerra es una revista militar, son las cantidades de sponsor de empresas, ¿no?, que la sostenían económicamente. Entonces, efectivamente, cuando también universidades privadas, ¿no?, que nosotros encontramos, por ejemplo, una enorme cantidad, no digo gran parte, iba a decir gran parte, pero una enorme cantidad de cursos complementarios de las mismas Fuerzas Armadas se dictaban en la Universidad Católica de Argentina, ¿no?, y en otras universidades también.
el rector de la Universidad de Kennedy tiene un gran trabajo que yo incluso cuando empiezo a definir la Guerra Fría, en algunos artículos la empiezo a definir en base a su definición de Guerra Fría, que era exactamente la definición de toda la doctrina de guerra revolucionaria francesa, es decir, civiles que estaban imbuidos de todas esas ideas, o sea, que no eran ideas estrictamente militares, ¿no? Entonces es muy interesante esa pregunta, ¿no? Porque yo creo que ahí hay todo un campo de investigación que en Argentina se está desarrollando, pero yo creo que es muy interesante de seguir pensando en otros países de la región. Nos plantea seguramente desafíos, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa en este segundo bloque y regresamos para retomar el diálogo. Continuamos entonces con el tercer bloque de preguntas a la doctora Julieta Rostica. Ahora, darle continuidad a este tema que usted nos comenta sobre estas dinámicas, sobre las dictaduras cívico-militares, sobre cómo hay ciertos procesos y actores que están involucrados con la puesta en práctica de acciones autoritarias dentro de las sociedades del Cono Sur y en América Latina en general. Quisiéramos conocer entonces un poco más esa relación que podrían existir entre los autoritarismos del pasado y los autoritarismos del presente. Y quisiéramos saber que, dado que usted ha estudiado el terrorismo de Estado como una forma extrema de los autoritarismos, con particular énfasis en las desapariciones, como nos ha comentado, ¿qué elementos de aquellas dictaduras del siglo XX cree que reaparecen, aunque sea de manera distinta, en los liderazgos de derecha que gobiernan actualmente la región, principalmente con el auge de neoconservadurismos y de posicionamientos neofascistas y autoritarios en la región latinoamericana? Bueno, hay algo, una diferencia grande. Ajá. Voy a ir más primero por la diferencia grande. Uh-huh. Y por eso me interesó esa pregunta sobre la responsabilidad civil previamente. Y es que yo creo que las Fuerzas Armadas como institución ya no están gobernando, ¿no? O sea, son líderes civiles, ¿no? Hay una idea de reciclar algunas viejas ideas de la doctrina de seguridad nacional, según estuve escuchando hace pocos días atrás, en una nota que salió en el diario de Página 2 en Argentina, no sé acá tal vez en qué medio puede haber salido, que digamos por lo que yo sospecho tiene un poco que ver con volver a poner a las Fuerzas Armadas o sacarlas de que estén bajo el control civil, ¿no? Que yo creo que es un poco el rol de las Fuerzas Armadas. Habría que ver cuánto de todo eso, o sea, se mencionó, lo que no sé es cuánto de todo eso se puede materializar posteriormente. Aunque yo soy más bien, yo tengo esperanza de que todos estos procesos de memoria de verdad y justicia sí hicieron mella, digamos, en la sociedad. Y que no sé si se si se va a volver a permitir, digamos, que las Fuerzas Armadas estén controlando el poder político de nuevo. En la actualidad, yo lo que creo que son más bien entonces civiles, empresarios, que reciclan en el neoliberalismo, o sea, no tanto, claro, en el caso de Bukele es como que siempre alguien que nos queda ahí. Pero por lo menos, claro, yo tengo muy presente la figura de Milei, y además las personas con las que él se está reuniendo, en donde hay un neoliberalismo muy fuerte y una intención de reducir el Estado a su mínima expresión. Y que en este punto, digamos, los estados terroristas, o tal vez como también a veces me gusta decir, los estados burocráticos autoritarios pensados en los grupos de tecnócratas que gobernaron, en esos equipos económicos
que tenían una fuerte presencia en estos gobiernos, que impusieron el neoliberalismo, o sea, estoy pensando en la dictadura chilena sobre todo, ¿no? Pero en Argentina también, o sea, los equipos económicos fueron la otra cara de la moneda. Yo creo que hay algo de eso, ¿no? Algo que yo creo que hay que no he visto investigaciones, pero yo creo que hay que ponerse a trabajar sobre eso, es el tema del racismo, ¿no? Uno no se lo podría adjudicar específicamente a ese tipo de gobiernos del pasado, ¿no? Porque en realidad son casi factores estructurales que están siempre, ¿no? Pero lo que sí es llamativo es el discurso tan poco políticamente correcto, en donde ese racismo que tal vez uno lo ve más oculto o que está en la sociedad, pero todo el tiempo está, ¿no? El prejuicio, el estereotipo, pero hay distintas formas elementales de racismo, diría yo, y a mí me parece que hay algo peligroso cuando estos líderes no tienen ningún problema en hacer expresiones racistas o violentas con el otro, que uno lo podría, digamos, enmarcar en términos generales en discursos de odio. A mí eso me preocupa un montón, porque habilita la violencia, ¿no? O sea, empiezan a haber grupos que nos está pasando en estos días en la universidad, eso, pero yo no lo he visto nunca, lo estoy viendo recién ahora, grupos que van a la universidad a tapar expresiones artísticas, a quemar actas electorales, a meterse de forma prepotente dentro de las universidades. Hace pocos días ocurrió en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires, y eso genera violencia, porque la realidad es que si además tirás gas pimienta, ¿no? contra estudiantes, esos estudiantes van a reaccionar en algún momento. Entonces se van generando espacios de violencia que hay que evitar por todos los medios, ¿no? Eso a mí me preocupa un montón. Si antes estaba naturalizada la violencia, ahora no la teníamos tan naturalizado porque hubo un trabajo sobre la pacificación, sobre todo pensando en términos de violencia política. No estoy hablando de otro tipo de otras formas de violencia, no estoy hablando del robo, del hurto, no estoy hablando de ese otro, violencia de género, no, estoy pensando más bien en violencia política, ¿no? Estas expresiones de violencia política yo siento que se habían un poco aminorado y que ahora están con este tipo de discursos de odio vuelven a aflorar, ¿no? Entonces realmente eso a mí me preocupa y lo estoy viendo en todos lados, ¿no? O sea, en Guatemala eso se ve, ahora particularmente está bajo el gobierno de Arévalo, es distinto, pero hay en líderes de extrema derecha una cierta verborragia incontrolada, ¿no? En donde vuelven también a utilizar conceptos del pasado, ¿no? Esto de los izquierdistas, los comunistas, ¿no? En donde uno no sabe quiénes están dentro de ese conjunto de comunistas. Porque después de la Guerra Fría, al final de la Guerra Fría, bueno, ¿quiénes son los comunistas? ¿No? Uno el otro día escuchó al ministro de Economía de Argentina hablar de un economista como comunista. Y yo decía, pero para nada, no tiene nada que ver con el comunismo, ¿no? Entonces, eso, en ese sentido, yo creo que es interesante. Y pensarlo y estar alerta. Y vuelvo a decir, pensar el tema de racismo, cuando esas expresiones de racismo y de configuración de un otro negativo con determinadas características, se apodera y queda en el discurso político. Ahorita quería hacerle una pregunta en relación a esto que expone, y quizás un desafío, ¿verdad?
Hay algunos analistas que caracterizan a estos procesos políticos, a estos gobiernos, a estos líderes dentro de una figura que llaman el autoritarismo democrático. Hubo un expresidente de Costa Rica, hace algunos años en su momento, ¿verdad?, usó la figura, o decía es que lo que necesitamos es consolidar la dictadura en democracia, para ganar gobernabilidad, hacer posible que las cosas caminen, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo las ciencias sociales o desde la sociología en concreto, ¿verdad?, podemos ofrecer respuestas o señalar, ¿verdad?, posibles interpretaciones para poder movernos dentro de este presente que es tan confuso? Desde por qué las sociedades latinoamericanas que vienen de donde vienen, ¿verdad?, esa historia que ustedes han investigado bien, la historia reciente de desapariciones, de dictaduras, de autoritarismos, ¿cómo hemos llegado tan fácil a tolerar de alguna manera o ver que estos autoritarismos ascienden? Y pareciera que en general la respuesta social es de mirar hacia otra parte y dejar que todo pase. Yo creo, mira, cuando estabas hablando me acordé de Alberto Torres Rivas. Porque él, de alguna manera, él hablaba de distintos tipos de democracia, ¿no? Y qué democracia llegamos a construir. Yo creo que hay una pregunta importante que lo tenemos que hacer es ¿qué democracia llegamos a construir? ¿No? ¿Y cuál sería lo que deseamos de nuestros regímenes políticos, digamos? Yo creo que lo que habíamos alcanzado es una democracia política, nada más, conviviendo con fuertes desigualdades de todo tipo, ¿no? También con fuertes violaciones a los derechos humanos. Pues nosotros estamos acostumbrados a pensar solamente los derechos humanos a veces en clave de las grandes masacres, genocidios, crímenes de lesa humanidad, desapariciones forzadas, pero después también ¿qué pasa con los derechos de las infancias? ¿Qué pasa con los derechos de las mujeres? ¿Qué pasa con los derechos de los trabajadores? O sea, ¿qué pasó con todo eso a lo largo de este tiempo que supuestamente vivimos en democracia? ¿Hubo avances en relación con esos derechos? ¿No hubo avances? Entonces yo lo que creo, la verdad que lo que existe, lo que tenemos es una consecuencia también de la democracia que construimos, ¿no? Con esas limitaciones, con esas fuertísimas limitaciones. No pudimos avanzar más. De todos modos, tenemos pocos años de independientes, digo yo. A veces uno cuando lo mira en la larga historia de la humanidad dice, a veces yo pienso todo lo que hicimos, ¿no? Todo lo que se hizo en el largo plazo, cómo hay a veces cuestiones que yo pienso con las que no se va a volver para atrás, ¿no? Que hay derechos adquiridos, que se dieron pasos fuertes. Yo sé que es un momento, digamos, complicado en América Latina, pero siento que hay temas sobre los que no se va a volver atrás. Entonces, siento que tal vez podríamos decirlo así. Damos 2 pasitos para adelante, damos 1 para atrás. Damos 2 para adelante, hacemos 1 para atrás. Pero así a poquito y a poquito podemos ir caminando, mejorando estos procesos políticos de nuestros países y bueno, y a ver, no dejar de pensar. Yo creo que el valor de las universidades es fundamental y sobre todo de las universidades públicas. Retomando justamente este último punto que usted menciona, las universidades, si pudiéramos pensar cuál sería entonces en este contexto latinoamericano del presente, en donde vemos que hay un reposicionamiento del revisionismo histórico, de discursos y ciertas prácticas de carácter negacionista, ¿cuál podría ser el rol desde su perspectiva entonces de las ciencias sociales y de las universidades, muy importante, para tratar entonces de encarar estos embates frente a actores políticos que están posicionados y que en algunos países vemos que cuentan con cierto respaldo popular? Sí. ¿Qué podrían hacer las universidades en un contexto también en que además están siendo atacadas desde diferentes flancos, sí, principalmente presupuestarios? Yo lo que creo es que las universidades tienen que seguir funcionando como se pueda, ¿no? Con la gran comunidad universitaria, ¿no? Nuestros estudiantes están muy acostumbrados a descansar mucho en los docentes. Yo creo que hay un momento, estos estudiantes tal vez de este siglo, hay que volver a pensar y rearmar el movimiento estudiantil que fue tan importante en la historia latinoamericana y en la historia del mundo, ¿no?
Ahí hay un llamado fuerte, creo yo, a los estudiantes. Y los académicos, los docentes y los investigadores, yo lo que creo es que tenemos que seguir investigando cada vez más y de forma cada vez más rigurosa, ¿no? En ese sentido, yo soy así como una especie de militante del pensamiento crítico, con mucho respeto, con mucho amor, con mucho cariño con nuestros compañeros, pero tratar de pulir todo el trabajo que nosotros hacemos, tratar de mejorar la calidad de las investigaciones, sobre todo de los resultados de investigación, y mejorar algo que no estamos haciendo a veces con todo, no estamos haciendo bien, que es la divulgación científica, ¿no? O sea, no estamos llegando a la sociedad como tendríamos que llegar. No sé, entonces, si va a ganar, el discurso negacionista siempre es un discurso fácil, ¿no? Son respuestas fáciles. En estos días vemos como a las redes les es mucho más fácil circular mentiras, ¿no? O noticias falsas que a veces verdades. Entonces, a ver, cómo empezar a trabajar, ayornarnos también, ¿no? Cómo empezar a trabajar con las redes que tenemos a disposición y que son gratuitas para poder mejorar nuestra divulgación científica y los trabajos de alta calidad que se hacen y sobre todo que se pueden llegar a hacer teniendo en cuenta, por ejemplo, esto que mencionabas vos, Marcela, del negacionismo, ¿no? De una especie de revisionismo histórico sobre ese pasado, que si uno en realidad se pone a mirar bien esos trabajos, son muy endebles, no son científicos básicamente. Entonces también es interesante poder recuperar esos trabajos y poder hacer fuertes críticas a sus trabajos, ¿no? Poder vincularnos mejor a la sociedad. Así que, bueno, eso es tal vez lo que me parece. Quisiera preguntarle, Julieta, quizás para ir encaminando el final de esta conversación, que ha sido realmente interesante. Hace pocos días leía precisamente en un diario argentino, una expresión decía: los argentinos venimos del futuro, ¿verdad? En alusión a que están viviendo, por el gobierno actual y por todo lo que rodea este fenómeno, ¿verdad?, que ha permitido la llegada al poder de Javier Milei, que están viviendo por anticipado problemas, coyunturas que seguramente vamos a experimentar también en el resto de la región. Y digamos, desde esta idea, ¿verdad?, de que ustedes vienen del futuro y su optimismo también, en el que nos ha comentado hoy, ¿y qué podría usted, como un mensaje final, ¿verdad?, señalarnos, y sobre todo para el ámbito de las universidades públicas, ¿verdad?, y hacia dónde debiéramos fortalecer, no sé, de repente la vinculación con las organizaciones sociales, con partidos políticos? Es decir, cómo los que todavía estamos en ese pasado, que ya ustedes están experimentando, están viviendo, podríamos prepararnos, ¿verdad?, y de alguna manera quizás anticipar o resistir mejor pues toda esta ola que está arrasando la región. Yo sí, creo que va a ser una ola, pero que no se va a sustentar. O sea, yo tengo esperanza, porque precisamente, estamos viviendo algo, pero que en realidad es algo que una experiencia política que se sustenta en todos los valores del siglo XIX. O sea, porque Milei reivindica todos los valores del siglo XIX. Entonces, en realidad es un futuro pasado. No, que puede llegar a pasar ahí. Yo lo que creo es, volviendo a esta idea de los estudios transnacionales, ya no como estudios, sino redes transnacionales, establecer redes entre los estudiantes, redes entre las universidades, redes entre las organizaciones sociales. Creo que es una oportunidad, estamos en un momento muy diferente del siglo XIX, ¿no? y del siglo XX también, durante el periodo de la Guerra Fría, así que yo lo que creo es que tenemos muchas herramientas como para poder salir adelante. A ver, es el poder económico, pero creo que también hay otro tipo de poderes que históricamente combatieron a los grandes poderes económicos. Así que en algún momento la sociedad no soporta,
digamos, tanta desigualdad. Somos los países más desiguales del mundo, entonces creo que ahí hay lecciones, ¿no? O sea, siempre llega, o sea, los ciclos, estamos acostumbrados a los ciclos repetidos de crisis, digo yo, ¿no? A veces decimos, bueno, en total estamos acostumbrados, ya va a venir la próxima crisis y ya todo esto va a terminar, así que solo eso. Muchísimas gracias, Julieta. Por ahora serían las preguntas que tenemos para usted. Definitivamente escucharla ha sido muy provechoso. Creo que nos permite hacer un recorrido por esa Latinoamérica del siglo XX que todavía nos deja muchos caminos por descubrir, muchos temas que abordar. El trabajo que usted ha hecho nos permite reconocer la constitución de esas redes y la importancia de ver América Latina como un conjunto, no desde una perspectiva aislada, sino siempre como puentes comunicantes a través de la constitución de esas redes y esos actores fundamentales, que inclusive cuando nos acercamos al presente nos damos cuenta que sería importante también ver esas redes no solamente desde los autoritarismos, sino también esas redes como mecanismos de resistencia desde los derechos humanos en contextos como los que atravesamos actualmente, en donde hay diferentes actores, tanto desde los sectores sociales como desde los sectores universitarios, por ejemplo, mencionando algunos de los actores con los que hemos dialogado en esta oportunidad, que también es fundamental crear y fomentar esos espacios de articulación. Entonces, sin más, agradecerle por parte del Instituto de Estudios Latinoamericanos, agradecer a Praxis TV de la Escuela de Filosofía habernos facilitado este espacio e invitar a que lean el trabajo de la doctora Julieta Rostica y seguir cuestionando y pensando América Latina. Y que en los próximos días pues ya va a estar disponible la entrevista y estar allí, ojalá, circulando bastante en las redes sociales y en todos los medios de comunicación de la universidad y de Praxis. Muchas gracias. Muchas gracias.